Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los orígenes de los conceptos de frontera e identidad nacional. Nosotros ya hemos visto que una frontera es un límite que se establece entre dos espacios determinados. Pero, ¿sabemos cuál es el origen de la palabra? Pues bueno, la palabra frontera viene del latín frons o frontis, que significan frente, y el sufijo era, que significa lugar y objeto, es decir, frente del lugar u objeto. En este sentido, pues el término de frontera pues viene del latín y pues aquí vemos cuál es su composición. Muy bien, según Friedrich Ratzel, la frontera pues sufre un desarrollo del espacio, es decir que pues va evolucionando, y esto es en función a la continuidad y consolidación del Estado. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, se refiere a que pues no siempre, ya lo hemos visto en otras clases, no siempre las fronteras han sido como las conocemos hoy, sino que pues determinados pueblos o civilizaciones han establecido a lo largo de la historia pues sus espacios para desenvolverse. Sin embargo, las fronteras políticas como las conocemos hoy surgen a principios del siglo XIX con el surgimiento de los estados-nación. Entonces, en el momento en que se consolida el Estado, es decir, un gobierno que va a tener diferentes características, entre ellas que tiene pues un territorio, población, un aparato legislativo, es decir, que tiene leyes. A partir de esto pues se va a dotar a un territorio con el término de nación. Es por eso que a medida que se consolida un estado, pues dice Ratzel que eso es lo que va a consolidar la frontera. Si nos retrotraemos a los primeros estados del planeta o formas de organización, encontramos la indeterminación de las fronteras que parecen borradas. Bueno, ¿a qué refiere este término? Refiere a que si nosotros hacemos un estudio más de corte cultural, podemos descubrir a través del tiempo cómo es que estas fronteras se han modificado. Sí, tenemos un claro ejemplo con el periodo colonial en América. Si nosotros hiciéramos ahorita, actualmente, un mapa en donde dibujáramos únicamente los países que hablan español en América, tendríamos que los únicos países que no hablan español serían Canadá, Estados Unidos, Brasil y unos pequeñas que fueron colonias francesas conocidas como las Guyanas. Bueno, esos territorios no hablan español, pero ¿qué nos dicen los países que sí coloreamos que sí hablan español? Pues bueno, esto nos quiere decir que en algún tiempo España conquistó esos territorios y es por eso que son de habla hispana. Ahora, si comparamos ese mapa actual que nosotros coloreamos con los países que hablan español y lo comparamos con un mapa de la época colonial, vamos a encontrarnos con que son casi muy similares las fronteras entre uno y otro. ¿Por qué? Pues porque ese elemento cultural, que es el idioma, es lo que nos va a dar la pauta para ver cómo se han ido modificando las fronteras. Ahora, como definición de nación, tenemos que es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. La nación se imagina limitada
porque incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a 1.000 millones de seres humanos vivos, contiene fronteras finitas aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la humanidad. Esto es dicho por Benedict Anderson en el libro Comunidades Imaginadas. Este fragmento ustedes lo pueden encontrar en la página 217 de su libro de texto, si desean consultarlo con más amplitud. Y bueno, lo que se refiere es que una nación, para empezar, debe ser soberana, es decir, que se gobierne a sí misma, ¿sí? Que hay algunos pues países que están intervenidos por algún otro país y que este otro país que interviene es quien los gobierna, y pues ahí pierden totalmente la soberanía porque no son ellos mismos quien gobiernan para sí mismos. Y también nos habla de que es imaginada. Esto, aunque aquí el autor nos refiere a que jamás pues conocerán a la mayoría de los habitantes, sino que se ubican dentro de un todo, pues también entra aquí este imaginario sobre el patriotismo o el nacionalismo, que es básicamente ese amor a nuestros orígenes, a ciertas características que nos hacen sentirnos parte del país en el que vivimos y del cual pertenecemos. Por ejemplo, cuando escuchamos el himno nacional, cuando vemos ondear la bandera, cuando pues vemos todas estas manifestaciones culturales, la gastronomía, que nos hacen sentirnos parte de la nación mexicana y nos hace sentirnos mexicanos. Muy bien, entonces pues ya hemos visto que pues cada nación tiene en este sentido diferentes manifestaciones culturales que son muy propias y que los identifican a cada uno. Bien, por último, hay diferentes características que nos permiten identificar pues que es parte de una identidad nacional, ¿ok? Como primer elemento tenemos un territorio histórico, esos los vamos a ir desglosando cada uno en la siguiente diapositiva, pero en resumidas cuentas, el sentido de identidad nacional supone un medio eficaz de definir y ubicar la personalidad de los individuos del mundo a través del prisma de la personalidad colectiva y de la cultura que la caracteriza. Gracias a la cultura colectiva podemos saber quiénes somos en el mundo contemporáneo. Al redescubrir esta cultura, nos redescubrimos a nosotros mismos y a nuestra auténtica personalidad. ¿Ok? Es decir, que la cultura nos permite identificarnos frente a otros países, ya lo hemos visto, y que también esta cultura se redescubre, es decir, no es lo mismo el México de hace 20 años que de hace 50 años, sino que la cultura pues se ha ido modificando. Actualmente pues tenemos mayor influencia de otros países a través del internet, los medios de comunicación, pero hubo un tiempo en donde México pues no había estos medios de comunicación tan prontos, entonces era más bien a través de revistas de moda, periódicos, boletines que llegaban de otros países, pero no toda la gente tenía acceso a ello, a diferencia de ahorita con el internet. Y pues bueno, los elementos de la identidad nacional, que son también los que vienen enumerados en la diapositiva anterior. Bueno, para fin de componer la identidad nacional, este autor nos dice que se necesita un territorio histórico o patria. En este sentido, pues México cuenta con él. Necesitamos también recuerdos históricos y mitos colectivos. Durante las clases hemos hablado a través de diferentes sesiones de algunas historias de la historia, oficial de México, y algunos mitos, ¿no? También, aparte de eso, se requiere una cultura de masas pública común para todos. Es decir, esto que hablábamos de
maneras de pensar, o sea, esto de cultura de masas públicas incluye vida cotidiana, maneras de pensar, formas de vida. Como cuarto elemento también necesitamos derechos y deberes legales iguales para todos los miembros de la nación. En este sentido, pues nosotros contamos con la Constitución mexicana y un aparato de leyes que nos garantizan que, si bien pues no son aplicadas en su totalidad, en base pues las tenemos. Y como número 5, una economía unificada que permite la movilidad territorial de los miembros. Muy bien, chicos, pues esto ha sido todo por el tema de hoy. Muchas gracias, que tengan muy buen día.